Tito, por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Tito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Tito, noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amables y amigos televidentes. Ya está en el aire su programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores, un programa de análisis, de noticias, de entrevistas, de comentarios y lo más importante, una línea de comunicación entre ustedes y nosotros. Llámenos para que participe del interesante programa que desarrollaremos en el día de hoy. Hoy viernes, último día de la semana, porque ya laborable, ya el sábado se elabora a medio tiempo, en algunas empresas, en otras instituciones no se elabora, y nosotros los profesores, hoy es viernes, mañana sábado, luego domingo, o sea que tenemos un fin de semana para estudiar, para lectura, para reflexionar, y muchos de nosotros los maestros también para trabajar y seguir trabajando los registros y las planificaciones, y en algunos los de exámenes del nivel secundario y los del nivel secundario con exámenes. De manera que como cada viernes, este viernes estamos con nuestro amigo, el líder y hermano, profesor José Luis García. Buenas noches, profesor José Luis García. Buenas noches, profesor Ferreras. Buenas noches a todo nuestro público que como cada semana nos sigue en el programa Toque de Queda del Magisterio Nacional y de la sociedad en su conjunto. De manera muy particular saludamos a aquellos que como cada día nos siguen y que de manera muy particular siguen las orientaciones directas en cuanto a todo lo que tiene que ver con el contexto socioeducativo, ¿verdad? O que la conciencia lo llama así, que también es un programa socioeducativo. Y qué bueno que podamos estar aquí en su programa de orientación, de reflexión, de análisis, de noticias, y que una vez más Dios nos ha permitido poder encontrarnos. Saludos para todos y para todas. Bueno, nuestro amigo y hermano Claudio acaba también en unos minutitos, estará con nosotros integrándose, porque usted sabe cómo lo que sucede con los tapones los tapones, el tránsito en la República Dominicana, pero en unos minutos ya Claudio Brazován estará con nosotros, y hoy también tendremos una entrevista interesante con una psicóloga que vamos a hablar de todos esos inconvenientes que se han presentado, profesores, en los últimos días en los medios de comunicación, en las escuelas. Profesor, los combustibles bueno, el día de hoy, bajaron los combustibles, don Claudio. Por lo menos los combustibles para la semana que recién va a iniciar del 20 al 26, como dice el profesor Franklin, de refinería fueron bajados. Sin embargo, experimentan alzas para esta semana del 20 al 26 de 2 pesos. Así la gasolina premium se estará vendiendo a 112,80 y la gasolina regular se estará vendiendo a 197,70. De igual manera, aumentarán 2 pesos y 1 peso respectivamente el gasoil regular y el premium. Así que para esta semana sentimos que solamente el gas licuado de petróleo mantendrá su mismo precio, y entonces nos podemos dar cuenta que el premium del gasoil aumentó 2 pesos y el gasoil regular, como ya había dicho anteriormente, también aumentó 1 peso. Eso va en decremento del bolsillo de los dominicanos, pero hay que seguir hacia adelante. No, esperamos, profesor, que pueda mejorar esa situación. Miren, amables y amigos televidentes, vamos a empezar con un tema en el día de hoy, profesor, y es que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Eduardo Hidalgo, envió una comunicación al ministro de Educación, Andrés Navarro, y esto lo decimos a propósito de los actos de violencia que se está viendo en los medios de comunicación, en los centros educativos, donde hay una epidemia. Sí, no, pero... Está como la conjuntivitis que hay en el barrio. No, profesor, siempre, en las escuelas siempre se ha peleado, profesor, toda siempre, la vida, todo el tiempo, toda y la no vida. puede nadie decir, no,
o no en las escuelas, pero ¿dónde peleaban los niños? A la Las salida. peleas eran menos y era en la salida. No, Fíjense no, que siempre y con decía, menos intensidad, con menos intensidad hacia la muerte. y no había tanta, exacta, no, que no habían tanta intención. Entonces, ahora han magnificado eso, ahorita siguen propagándolo y ahorita se vuelve eso una epidemia. Una epidemia. Porque si nosotros seguimos propagando las malas acciones, eso va generando, profesor, un grupo de cosas. Entonces, hay una comunicación que manda el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Muy al ministro, objetiva, como siempre. muy objetiva, pero además oportuna, profesor. Así es. Es importante porque es una comunicación fechada del 17 de mayo. Dice lo siguiente: señor arquitecto Andrés Navarro, ministro de Educación, distinguido señor ministro, con la presente tenemos a bien expresarle que nuestra organización está viendo con preocupación el incremento en los casos de abuso, acoso y violencia producido en el entorno escolar, lo que ha motivado la inclusión del tema en las últimas 3 reuniones del Comité Ejecutivo Nacional. El momento exige superar las acciones reactivas frente a los acontecimientos, pasar de lo coyuntural a lo sistemático y trascender las intervenciones mediáticas hacia programas integrales. En este sentido, observamos que la sociedad dominicana está afectada por un incremento significativo en situaciones de acoso, abuso y violencia que preocupa a todo el país, que estas situaciones permean las escuelas como instancia comunitaria receptora de una población en proceso de formación. Que el mundo educativo se hace cada vez más complejo, dado que la escuela recibe muchos de los problemas que ocurren en la comunidad y los procesos de descomposición en las familias que existen en la sociedad dominicana. Que la jornada escolar extendida ha implicado a las escuelas dominicanas a asumir algunos roles y tareas que en el modelo anterior le estaba asignado a las familias. Fíjese que realmente hay un grupo de consideraciones que exponen ello y que tienen que ver con el entorno escolar, profesor, y con la misma sociedad. Así es. Yo quisiera que pudiéramos terminar de leer el documento, sin embargo, y que podamos comentar. Vamos a una breve pausa comercial, regresamos en breve y ya Claudio Brazován se integra con nosotros. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores, y ya se integró ciertamente la conciencia, el profesor Claudio Brazován. Buenas noches, El profesor. socio formativo. Buenas noches, Frank. Tarde, profesor, pero más vale tarde que nunca. Usted como que tiene que revisar. No, y antes llegaba más tarde. No, la próxima, no, ya Porque vamos- andaba a pie, ahora ya, coge los profesor, ya tapones. usted y yo Ahora yo cojo profesor, tapones. Usted y yo me tenemos que salir de este programa sin Claudio, de verdad que sí. No, Claudio ha dejado algunos compromisos para estar aquí. Pero profesor, pero estar aquí a qué hora, de por Dios. Porque estoy haciendo investigación. No, profesor. que tiene que- Investigación. Frank, nosotros no podemos Bueno, ir aquí pero- sin Yo estar quisiera sobre el tapete. que Sí, le sí, diéramos sí, continuidad profesor. para que pudiéramos argumentar las palabras de la comunicación enviada por el presidente de la Sociedad de Profesores, ADP, al ministro de Educación. Que las situaciones de violencia que en este hecho es entendible en la medida que la institución familiar muestra reales dificultades para suplir funciones que el proceso de formación integral de niños, niñas y adolescentes reclama. Que las situaciones de violencia escolar es uno de los factores que impactan el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Que en la República Dominicana hay suficientes normativas e instrumentos metodológicos definidos, establecidos oficialmente mediante convenios y acuerdos internacionales, y que dispone además de un marco jurídico nacional y guías escolares aprobado por el Ministerio de Educación suficientes para encarar con éxito las situaciones de abuso, acoso y violencia social. Entre ellos, normas del sistema educativo para la convivencia armoniosa en los centros educativos públicos y privados. Ese Que es eso uno. es un disparate. No, profesor, no. Sí, profesor. No, es un paño con pata. Pero Bueno, no. un paño con Pero paca, vamos a decir. eso sale de la ley. Yo dije la semana pasada Sí. que eso está en el marco de la ley 136-03. Pero no todo, profesor. Pero hay que revisar la ley todo. primero. No, hay cosas que Guías se le para, inventaron en el marco guías de para eso. el desarrollo de competencias en mediación, resolución de conflictos, protocolo de promoción de cultura de paz y buen trato,
la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, y la resolución número 01. 01-2014 del CONANI, hoja de ruta nacional 2015-2018 para la prevención y eliminación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana, que establece acciones, objetivos y metas para el periodo. Que existen estudios diversos y recientes que configuran la situación y establecen causas del acoso, abuso y violencia intrafamiliar y en las escuelas. Que la investigación de prevalencia nacional de violencia escolar, Santo Domingo, República Dominicana, 2014, estudio de prevalencia, tipología y causas de la violencia en los centros educativos de básica y media de la República Dominicana, revela: a pesar de existir un clima escolar adecuado y buenas relaciones entre los actores del sistema educativo, hay reportes de violencia entre estudiantes que, según los directores, asciende al 69%, con un 33.6% de los mismos estudiantes, refiriendo que la violencia llega a niveles de acoso. Estudio de prevalencia, es lo que dice ese, del IDEICE UNIBE MINER 2014. Proponemos implementar un programa permanente de prevención de acoso, abuso y violencia en las escuelas. Primero, poner en marcha planes de acciones para la intervención sistémica para prevenir situaciones de acoso y abuso de violencia escolar. Segundo, asumir las recomendaciones de los estudios realizados que, entre otros, propone fomentar la violencia de los padres y actores comunitarios en el sistema escolar, creando los comités de prevención de violencia en la escuela. Porque, ¿qué es lo que sucede, profesor? Que ahora nosotros estamos con la violencia en los centros educativos. Sin embargo, también los profesores y las profesoras y los empleados de educación de las escuelas son también objeto, son víctimas de esa violencia. Usted sabía que hay profesores que padres han pretendido agredirlo y que incluso los han agredido de manera verbal y de manera física. De manera física. Que también los han agredido sencillamente. Yo recuerdo un caso que pasó ahora reciente, lo que pasa es que eso no sale porque la agresión fue al profesor. No, eso no le interesa. De un niño que estaba en cuarto de primaria, no ha adquirido los conocimientos, profesor, para ser promovido. Usted sabe, en un aula de 40, pues uno probablemente vaya a repetir, pues le han dicho y han hecho todo un proceso de acompañamiento y de informaciones a la familia. Pues el padre se aparece que no, que su niño tiene que ser promovido obligado, porque si no, se van ellos a ver la cara. Ese es un caso. Pero hay otros casos, profesor, en que yo te diría son las inscripciones y hay que inscribirlo. O sea, a veces usted no tiene inscripción, profesor, como director, y hay que inscribirlo, y usted y yo nos vamos a ver. Y estudiantes que han llevado incluso revólveres, pistolas, armas de fuego, armas blancas, cuchillos, sevillanas, todo eso, para agredir a profesores también y a otros estudiantes. Franklin, Otro elemento, el número 3, fortalecer el proceso de formación docente para lograr el manejo de herramientas para identificar a tiempo y abordar de manera preventiva situaciones de acoso, abuso y violencia escolar. Incluir esta temática como parte de los talleres de verano, centrado en la capacitación de los docentes para la identificación de situaciones de violencia escolar, los procedimientos de actuación y el dominio de estrategias de abordaje. O sea, te están diciendo ahí cuáles cosas, planes concretos, que le están diciendo acciones que debe llevar el ministerio. Usted sabe que en los cursos de verano se dan, entonces la jornada de verano se trabaja, que quiere que eso se trabaje. Y hay que fortalecer, por ejemplo, mira, el procesamiento positivo del conflicto, Frank, es un programa activo que está en las escuelas. Sí. Y en el 1502 se está llevando el 95% de todas las escuelas. Es decir, que la violencia pues suceda, bueno, entre seres humanos, aunque sea roce debe haber, y no todo el mundo vamos a actuar de la misma manera, vamos a responder. Entonces, también es pertinente pues que aquí se sepa cuáles son qué ha salido de lo positivo, de los programas que se están implementando en las escuelas, cuáles talleres se están haciendo, cuáles actividades de convivencia. Es decir,
porque si nos concentramos únicamente en decir o promover lo negativo. Oigan los 5, promover conductas sociales en los estudiantes y capacitarlos en tolerancia y manejo de conflictos. Implementar un programa escolar que promueva la cultura del buen trato, la aceptación a las diferencias, la atención a la diversidad y el sentido de pertenencia a la escuela. Todos esos son elementos, propuestas claras que le está diciendo la Asociación Dominicana de Profesores qué cosas tienen que hacer y que nosotros también lo vamos a hacer con nuestros maestros. ¿Por qué? Porque muchos de los conflictos se dan porque no se aceptan, no se es tolerante, pero además no aceptan las diferencias y las divergencias y las preferencias de cada estudiante. Capacitar a los actores del sistema escolar sobre las consecuencias conductuales, escolares y emocionales de la violencia y el acoso escolar o bullying, así como estrategias de intervención puntuales para estas situaciones. Capacitar a las familias sobre temas fundamentales vinculados a la práctica de crianza positiva, dar el acompañamiento y seguimiento a las familias de acuerdo a las necesidades detectadas, involucrar a los padres, madres y amigos de las escuelas en la organización de redes de protección y atención integral a las comunidades. Articular junto a otros actores públicos y comunitarios sistemas de detección, atención y seguimiento de los casos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, generada en el entorno del hogar, la comunidad y la familia. Fortalecer en la capacitación de los docentes, que se fortalezcan los componentes humanísticos, psicosocial y de trabajo comunitario, que potencia las habilidades de los profesores frente al nuevo contexto social en la que nos toca ejercer la profesión docente. Incidir para evitar toda campaña, oiga bien profesor, eso es importantísimo. 10. Incidir para evitar toda campaña, trato, declaración que afecte la imagen pública y reduzca la autoridad de los docentes para poder afrontar con éxito esta realidad. El maestro tiene que sentir el apoyo de las autoridades, de la sociedad en su conjunto y de las familias. Que Porque no ¿qué es lo lo que hay. sucede? Que no lo hay, ¿Qué es lo que sobre sucede? todo las autoridades. Porque ¿qué es lo que sucede? Es que han empezado a criticar al maestro y a la maestra, incluso desde la casa. Antes usted no veía eso. Entonces, desde la casa, profesor, se le va inculcando y se le va perdiendo el respeto a esa autoridad y al maestro. Ese es un punto importante y pertinente. Mire. 11. El MINER debe gestionar ante los dueños de medios de comunicación, directores y programadores, depurar el contenido a fin de evitar la difusión de aquellos que estimulen la violencia y en su lugar le sugerimos articulemos una campaña por una cultura de paz. Entonces, O sea, estamos hablando entonces de esas novelas, profesor, que dan, esas narconovelas que dan a las 8, a las 9 de la noche. ¿Quiénes lo ven, profesor? Exactamente. ¿Y de Están qué viven? aprendiendo. Esos niños. ¿Y entonces? No, profesor, que, ¿Y o sea, ese, Acción empresarial. ¿Quiénes son los que lo Son los- promueven? Miren, los dueños de eso es alguien que dirige un movimiento que se llama Acción Empresarial por la Educación. educa. Que no se puede jugar con los Ok. intereses de esa persona. Verdad. Entonces, es que somos de doble moral, profesor. Bien, Bueno. el 12. La ADP asume, la Asociación Dominicana de Profesores, asume el compromiso de elaborar el Código de Ética del Docente que establezca parámetros de comportamientos sociales en correspondencia con la misión de la profesión que ejercemos. También estamos diseñando un conjunto de acciones de información, capacitación y orientación a los docentes. Por el Comité Ejecutivo Nacional, profesor Eduardo Hidalgo, presidente. Mire, todo lo que usted ha mencionado y de cara a lo que estaba mencionando el profesor Brazován, relativo a lo que es la norma de convivencia, que yo vuelvo y reitero que eso es, como dijo el profesor, es un paño con pasta. La ley 136-03, a partir del artículo número 45, establece lo que son los derechos y los deberes, los derechos de la educación, y con sus párrafos y lo demás. Sin embargo, me voy a ir al artículo 46, no, lo voy a leer. Derecho a la educación. Todos los niños y las niñas adolescentes tienen derecho a la educación integral de la más alta calidad, orientada hacia el desarrollo familiar y de la sociedad. Asimismo, deberán ser preparados para ejercer plenamente sus derechos ciudadanos, respetar los derechos humanos y desarrollar los valores nacionales y culturales propios en un marco de paz, solidaridad
tolerancia y respeto. De esos valores que se mencionan ahí, muchos niños, hay 4 que no lo viven. Ni la paz, ni la tolerancia, ni el respeto. Adicional, la educación básica es obligatoria. En ningún otro caso se negará la educación a los niños, niñas y adolescentes, alegando razones como la ausencia de los padres, presentarse o no los padres. Oigan bien, oiga lo que dice la ley. Un padre que fue en junio y inscribió a su niño y que llegamos a junio del año siguiente y el padre nunca fue, a ese niño hay que darle educación, pero usted nunca tuvo un contacto con ese padre para saber el desarrollo integral de su niño. El artículo 46 siguiente dice, para el ejercicio del derecho a la educación de los niños y los adolescentes, el Estado y en particular la Secretaría de Estado de Educación debe garantizar el acceso a la educación, la enseñanza básica, adopción, la enseñanza secundaria y la formación. Y el artículo 47, el literal número disciplina escolar, el artículo 48, dice, la disciplina escolar, atendemos la llamada. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy José Hidalgo. Quería hacer emitir una opinión con relación Sí. a lo que están estableciendo usted en el programa. Adelante, Sí. está en el aire. Buenas noches. Sí. Bueno, distinguidos, cuando uno escucha personas como ustedes, nos dicen que no todo está perdido. Así es. Pero parecería que los maestros... Sí, está en el aire. Sí, buenas noches. Habla Sí. José Hidalgo de Mano Guayabo. Le escuchamos. Bueno, Le estamos escuchando, le estamos escuchando, puede continuar de manera Ininterrumpida. consecutiva, ininterrumpida, que le escuchamos. quiere una verdadera revolución en la educación y las autoridades no están claros en qué es lo que hay que hacer. Se nota, yo percibo como ciudadano y como padre, de que no hay una coherencia en la visión, entre la visión de los educadores y la visión del Estado. Así es. Sí. Uno de los Así elementos que entendemos nosotros como un dirigente comunitario de aquí de Mano Guayabo es que hay que depolitizar la escuela. Tiene que bajar un poquito el volumen del televisor. Bueno, se fue preso la llamada. Ok. Bien, entonces decía, el artículo 48 de la 136 dice, disciplina escolar. Que entonces ahí viene la correspondencia con lo que estaba mencionando Claudio de lo que es el manual de convivencia. Dice, la disciplina escolar debe ser administrada conforme con los derechos, garantías y deberes de los niños y adolescentes establecidos en el código. En consecuencia, el MINER establecerá claramente y distribuirá cada año el contenido del reglamento disciplinario oficial a ser aplicado en cada escuela. Sí, en cada escuela. En cada O sea, escuela. ya está ahí ese que está ahí, profesor. Ajá, pero las Esa escuelas norma. elaboran su propio régimen A de partir reglamento de ese. interno, Correcto. partiendo de las cosas que están ahí. Muy Entonces, bien. Hay escuelas que no lo tienen. Que no lo sencillamente. tienen. Hay otras no, que por sí si lo acaso usted- tienen. Por si acaso usted no lo sabía, hay otras Sí. que sí lo tienen. Partiendo, No, pero- o sea, pero el marco general es, profesor, ¿usted sabe Claro. cuál? Ese que está ahí. Puede ser que suministra el no lo haya Ministerio de elaborado Educación, y que porque se tiene- rija. Porque cada escuela tiene una particularidad. exacto, un contexto. Sencillo, Puede correcto. ser que no haya elaborado ninguno, un RNI, pero que se esté dirigiendo basado en ese. Ahora, En ese sí, pero que ese es general, profesor. ajá, ese que está ahí, tiene que ser revisado. Sí, ese sí. ese- ¿Por qué tiene que ser Vamos a tomar revisado? esta llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién Le nos- hablamos de Duvergé, Adelante, Duvergé. Duvergé. en la provincia de Independencia. Sí, cerca de Vengan a ver. Acerca de vengan a ver. A mí me gustaría saber por qué razón, si educación que tiene tantos problemas no se sientan en una mesa de diálogo todo y también a los muchachos, en vez de mandarlos para la cárcel cuando hace algo, que lo pongan a cumplir, a limpiar la escuela, a barrer la calle, un castigo, porque No. ese muchacho lo mandan ahora para la cárcel. Ahorita sale un delincuente que lo violan, que le hacen de todo y eso es lo que dé pena. Sí, ese- Vamos a de- poner déjeme, a los mire, muchachos a limpiar la escuela. a partir de ese comentario, hacer permítame cosas, porque argumentar nosotros fuimos a la algo. escuela y no fuimos así.
Bien, eso está bien. Permítame, profesor. Yo quiero valorar mira ese dos beso. cosas. Dame un segundo, Yo quisiera profesor. valorar Vamos a tomar esta lo de última la llamada, señora. profesor, Wow, para, está para que haga su comentario Sí, sí. brevemente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, salió. Miren lo que dijo la compañera docente, ¿verdad? A ese niño, Profesor, está la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas noches. ¿Quién nos Sí. habla y desde dónde? Está en el aire, baje el volumen de su televisor, por favor. ¿Cómo están, compañeros? estamos bien. Restauración, Francisco Polanco le habla. Qué bueno. Adelante, Francisco. Está en el aire, compañero. Le escuchamos. El tema que están haciendo, primero saludarlo. Qué bueno. Franklin, de verdad. Qué bueno. El tema que estamos teniendo es muy importante. Pero, ¿qué es lo que está pasando en las escuelas? Sucede que el régimen disciplinario, las escuelas, como de convivencia, deben variarla porque las medidas que se toman con los alumnos son muy flojas, vamos a decirlo así. Floja no. Usted sabe que el reglamento dice que son una falta leve, grave y gravísima. Es muy grave, sí. La otra noche comentaba, en otro programa comentaba sobre eso. Pero ¿qué sucede? Cuando se da una situación incómoda entre un alumno y un profesor, resulta que la piedra es del estudiante y el huevo viene siendo el profesor. Así es. Sí. Saben que el ministro, al igual que la RP, un comunicado ahí, hablando sobre la situación que tenemos hoy en día. Veo en la red cómo padres y madres acusan a los profesores de tener la culpa de alguna eventualidad que se dan en la escuela. Y eso me apena mucho. Pero me doy cuenta que son padres que ni siquiera visitan nuestros centros educativos. Sí, eso se da. Siguieron que presentan niños a la escuela. Por suerte que son los menos. Así La es. educación inicia en los hogares. Así es. No en la educación, porque nosotros los maestros somos responsables de la enseñanza y los padres son responsables de la formación. Así es. Mire, yo quisiera inferir brevemente sobre el comentario que hizo la señora y quiero valorarlo porque nosotros tenemos que ver esto sin pasión y en un orden sistémico. Si bien es cierto que el joven, ¿verdad?, que agredió a la niña, pues tiene que pagar por ello, también es justo pues pensar un poquito en cuáles son, de qué manera se está reformando aquí al que comete un hecho así. Right. Es como que si ha llegado una tormenta de nieve a un desierto. Entonces, hay que ver todo esto en un orden sistémico. Para nosotros no va a parecer ahora pues más justo que Dios. Porque si se va a asegurar que ese jovencito pues sea reformado en la cárcel, pues que vaya a la cárcel. ¿Verdad que sí? Y no estamos diciendo que no vaya. Ahora bien, todos tenemos que hacernos una revisión. Nosotros, todos, porque el tipo de conducta y la violencia que tenemos es producto de lo que los dominicanos mismos hemos creado. Entonces, quisiera que nosotros, cuando comentemos o cualquier decisión que se tenga que tomar en base a la escuela, porque ahora todo el mundo está comentando como que si fuera maestro, como si fuera especialista. Cuando sucede un problema político, los políticos hablan. Cuando sucede un problema médico, los médicos hablan. Cuando se trata de educación, los educadores son los que tenemos que hablar y los especialistas de las conductas, los psicólogos. Entonces, desde el punto de vista de la educación y de la ciencia pedagógica, la ciencia educativa que debemos promover, nosotros tenemos que sentarnos, tal como el profesor Eduardo Hidalgo pues plantea, ¿verdad?, con el comité ejecutivo, soluciones sistémicas, donde no dependen solamente de que se castigue. Hay que revisar las leyes de seguridad social, hay que revisar aquí los tribunales, hay que revisar el sistema de impunidad, hay que revisar el sistema curricular que estamos ofreciendo, hay que revisar las condiciones de las escuelas. Son muchas cosas que hay que revisar. Profesor, que hay que revisar realmente, bueno, profesor, usted tiene un No, comentario. argumentelo. Usted tiene un comentario, pero son varias cosas que hay que revisar aquí, es un conjunto y es como decía el padre que llamó, que hay que ponerse de acuerdo entre el Ministerio de Educación, los educadores, y yo siempre le he dicho, ¿por qué usted cree que el plan decenal de educación del 92 tuvo éxito y fue exitoso? Porque estuvo la consulta a todo el mundo, o sea, y fue participativo. Entonces, por eso, eso hay que hacer en este momento con ese tema de la violencia. Mire qué resulta. Sí.
Es como sí, pero no, y no, pero sí. O sea, el joven le han cantado un mes de 30 medida días. de coerción. Y usted dirá, ¿realmente se va a reformar ahí? En las cárceles, en los sistemas de cárcel, y mucho más en esa cárcel de Monte Plata. Uno que nosotros conociendo bien cómo sabemos es. que pasa en nuestras cárceles, claro, por los medios de comunicación, por lo que pasa en las noticias. No es que yo no he visitado Ni vaya, esa cárcel, profesor. ni quisiera Ni ir. vaya ni siquiera de visita. Entonces, profesor, ¿qué resulta? Uno pregunta, ese joven, es verdad que es mayor de edad, hay una presión por la familia que está ahí, que quiere que se haga justicia, No, lo que hay que ya le definir qué es un corresponde esa adolescente. parte. Entonces, ¿qué resulta? Hay una dificultad que también uno dice, bueno, pero imagínese en este momento ahora cómo están los padres, los tíos, los familiares de esa otra niña que golpearon y que entonces tal vez están sometiendo a ese joven en un mes de prisión. ¿Usted sabe para qué? Tal vez hasta para preservarle la vida, profesor. Pudiera ser, o sea, verlo desde ese, porque usted sabe la ira que pudieran tener los padres, los familiares Eso sí. de esa niña que está golpeada y en la forma en que le dio, incluso la rabia, la ira y esas cosas. O sea, tal vez ese elemento hay que verlo, pero el otro elemento es, ¿qué va a pasar con ese joven un mes preso ahí? O sea, realmente... inocencia exacto, también. se Que va- habían presos perdón, esperándolo para darle también. se va a regenerar él, o sea, se va a regenerar qué es lo que estamos formando. O sea, Bueno. esa parte también debió y debe valorarse. Porque, ¿qué es lo que se quiere? Es el cambio de conducta de ese Exacta, joven. para Eso es lo que, salvarlo, para en salvarlo. definitiva, nosotros queremos y Que lo no- que estamos que- buscando. ¿Por qué? Para que mañana, incluso ya él mostró un arrepentimiento públicamente, lo dijo, todas esas cosas. Entonces, todos esos elementos debieron haber sido tomados en cuenta y ver, pero usted dice, bueno, pero si le pasa algo a ese niño, No se lo van a en achacar la- a la familia. exactamente, de si la le, niña. si le hubiese sucedido algo a ese niño fuera de la cárcel, ¿qué era lo que iba a decir después entonces los medios de comunicación? Ah, fue que los jueces lo soltaron y ellos son corresponsables porque ellos sabían lo que él había hecho con la niña y eso sucedió. O sea, es también ver y valorar esos elementos, profesor, de lo que pudiera pasar. Bien, entonces yo le decía en base a lo que era el comentario, por ejemplo, la falta más grave, muy grave, según lo que dice el manual de convivencia, ¿verdad? Es que esa sanción tiene que ser 2 días fuera de aula dentro de la escuela. A ese niño no se le juzga basado en ese reglamento. No. No está juzgado en base a ese reglamento, No. está juzgado en base a las leyes dominicanas de Sí. sentido general. Entonces, Sí, no profesor, se aplicó ahí. pero también no, lo que pasa es que hay que ver que los padres fue quienes se querellaron y o sea, ya pasó a ser de un problema escolar, pasó a ser un problema Sí, judicial. judicial, o sea, no es tan solo de la escuela. Buenas noches. Buenas noches. Se fue. O sea, se trata de esa parte. Vamos a nuestra pausa comercial. No se muevan porque en breve retornamos con una entrevista muy importante. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias por continuar ahí en su programa. Hablan los educadores y de la chispa que trae el tema de la violencia que se está generando dentro de las escuelas. En este momento nosotros estamos acompañándonos de una experta en la materia que vive con nosotros en el contexto sociocultural de la zona norte del Distrito Nacional, Escolástica Hernández, una persona que tiene experiencia en cuanto al manejo de conflictos, y así que le damos la buena noche, profesora. Gracias por estar con nosotros. Igual, Bienvenida, Escolástica. gracias. Escolástica. Muy buenas noches. Sí. Mi nombre es Colástica Hernández. Soy maestra de educación básica. Pertenezco al Centro Educativo Angélica Macé, Fe y Alegría. Y estoy aquí para servirle. Excelente. Entonces, uno de los propósitos fundamentales por lo cual hemos decidido que usted esté con nosotros, al igual que el profesor Claudio y quien les habla, estamos en la zona norte del Distrito Nacional, un sector que se caracteriza por ser los barrios de la zona norte del distrito. La Y Sursa, estamos Villas Agrícolas. dentro del corazón de lo que es la Sursa, Villas Agrícolas, agrupamos niños incluso hasta de la 40 de Cristo Rey y todas las áreas 40. aledañas. En su experiencia dentro del manejo de conflictos, ¿hay algún punto importante que sería bueno que el público televidente conociera de las cosas que ustedes de su área de formación y de trabajo aplican para poder ayudar a los niños y a los padres en cuanto a esto? Muy bien.
Sí, nosotros en este año 2016-2017 estamos trabajando con un programa sobre cómo nosotros podemos manejar los conflictos, cultura de paz. En ese proyecto se implementan 35 actividades que van a mejorar lo que es el buen trato, que eso es lo que queremos, tener estudiantes transformadores de conducta y que puedan llevar la armonía no solamente en los centros educativos, sino hacia sus hogares. De esas 35 actividades que se implementan, se toma una diaria, donde se desarrollan de manera muy sencilla, tomando las perspectivas de que el estudiante pueda lograr manejarse en familia, crear valores, ser un niño crítico, reflexivo, que pueda llevar a ese ámbito donde se desarrolla esa actividad lo que es la comunicación, que bastante la hemos perdido, puesto que yo creo que uno de los factores que incide también en los conflictos es la falta de comunicación. Porque qué tan difícil se nos hace decir perdón, qué sé yo, pedir excusa. Entonces, yo siento que a través de la comunicación, a través del diálogo, nosotros podemos resolver muchas cosas sin tener que llegar a una situación mayor. Escolástica, tú eres maestra de cuarto grado, ¿verdad? Sí, de primaria. Y de primaria. Imagínate, 2 niños te pelearon. Ellos tienen una edad, oscilan entre los 10 años más o menos. 2 niños te pelean. Vamos a coger la llamada, claro. Por una situación sencilla, quizás de una butaca, para ver cómo tú resuelves esa situación. No dice ahora. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas buenas noches. noches. Dele el botón rojo, por favor. Vamos a ver. Buenas noches. Levántelo, que esa se cayó. Ah, se cayó. Llame de nuevo. Bien, vamos, Ok. vamos a escuchar Bien. el Un caso así, vamos a ver. ¿Cómo, Bien. ¿Cómo desde la escuela tú manejas como maestra esa situación? Te pelearon 2 niños porque hubo uno que le tomó una silla al otro. ¿Cómo se maneja? Siempre he hablado de la ética del cuidado. Yo siento que cuando yo me cuido, cuido a los demás. Es cierto que a través del buen cuidado, de la buena formación, no solamente en los hogares, sino esa continuidad que se le da en las escuelas, que el maestro lleva consigo a diario para que ese niño entre, yo diría, en esas 6 escalas que cumple lo que es el manejo de los conflictos. Ahí entramos en lo que es la identidad de la presentación, que el niño reconozca quién es y que se valore a sí mismo, lo que es la comunicación, lo que es la cooperación. Ok. En esas 6 escalas entra lo que se llama el diálogo Muy bien. reflexivo. Para poder encontrar a quién le corresponde el derecho. Exactamente, Que es, para ver cuál es la víctima y quién es el victimario. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí para estamos- finalmente exacto, poder llegar a afianzar, algunos acuerdos, ¿verdad? exactamente, llegar a unos acuerdos sin tener que utilizar la violencia, ni física ni verbal, y que los niños puedan también hacer suyo ese problema, ¿cómo decirte? Teniendo esa flexibilidad de empatía, de decir, sí, yo me equivoqué, perdón. Poder llegar diríamos, ese reconocimiento, esa metacognición, ¿verdad? De Exactamente. poder reconocer sus errores y poder decir perdón. Y poder Un decir, punto interesante en todo lo que tú estás mencionando y que, yéndome a nuestro contexto general del área en la que nos desenvolvemos, pienso yo, no es el mismo tipo de estudiante quien va a Angélica Macé, por ejemplo, que en que va a Molaco, o el que va de Morici, o el que va de Cartagena, Puerto Latín, o al Cardenal Sánchez, que son centros que son conocidos, o el Salomé Ureña, o el Túnel. El contexto social de los niños que llegan influye en que se pueda aplicar o no las dinámicas de manejo de cultura de paz que como docente se aplican dentro de la escuela. bueno,
que todo lo que tú acabas de mencionar, esas zonas aledañas son marginadas. Y nosotros, esa es nuestra realidad. Trabajamos con niños de muy bajos recursos económicos, yo diría con una baja autoestima, con una formación, vamos a decir, para no decir muy caótica. Que vienen muchas veces de padres separados. Hijos con padres con problemas, separación de matrimonio, problemas Padre en la económicos, cárcel. padres Que ya tú murieron sabes, con asesinados. problemas delictivos. Entonces, ellos vienen con toda esa problemática al centro Y la traen a la escuela. y la Así traen es. al centro. Entonces, yo siento que nosotros como maestros debemos de llevar esa trayectoria de cuidado, de diálogo con el niño incansablemente. Primero, encomendándonos al Señor Claro, para claro. que sea Él quien nos guíe y nos diga cada una de las cosas que nosotros debemos de hacer. Ok. ¿Cómo tú valorarías el programa que tiene el Ministerio de Educación del procesamiento positivo del conflicto? ¿Cómo tú lo valoras? ¿Está dando resultados en nuestras escuelas o en tu escuela, en tu experiencia? Bueno, mi experiencia en mi centro lo estamos implementando una vez a la semana y siento que de una manera u otra sí, ¿Ha disminuido la violencia? claro que sí. ¿Cuáles indicadores? Es decir, ¿de cuáles indicadores objetivos ustedes parten para decir que ha disminuido la violencia? Bueno, ya hay mucho diálogo, se pide perdón, se pide excusa, el niño es menos agresivo, es más comunicativo, hasta más cercano al maestro. Me imagino que la dirección descansa, José Luis. Sí, la dirección ha descansado bastante. ¿Y los psicólogos? Bastante. Y más cuando ellos ven que esas actividades sencillas, pero muy dinámicas, que se dan en distintos ámbitos del centro, ellos les gusta porque se desplazan, se divierten, aprenden. Hay una dinámica que es conociéndome a mí misma, donde el niño dice cuál es su nombre, cómo le gustaría que le llamen. Eso es creando su propia autoestima, valorándose y conociendo a sus compañeros. Bien, permítame tomar la llamada. No, solo allá. Buenas Ok. noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Se cayó esa llamada también, la tumbó. Puede Se marcarla otra están vez. cayendo la llamada. Qué bueno, Bueno. sí. Mira, También hay una parte muy motivadora, que es cada una de esas actividades que nosotros realizamos una vez a la semana, es compartida con todo el centro. O sea, nosotros hemos Ok. involucrado todo lo que es el centro. Están socializando entonces las buenas experiencias Claro que sí. de buenas mandamos de una vez conductas por WhatsApp y buenas y prácticas. todo el mundo se deleita. Ok. Mira cómo lo hicieron, mira. Mira, otro punto que me llama la atención, y pues estoy hablando de las cosas que nosotros vivimos en la cotidianidad, es el hecho de que, por ejemplo, en los casos que son los que están más sonoros ahora en educación, en las redes sociales, no sé si se han dado cuenta que los principales problemas surgen en los adolescentes, no en los niños del nivel primario. Así es. Sí, sí. Vamos a ver. Buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Ok, le hablamos de Boca Chica. ¿Cómo está usted? Su nombre, por favor. Margarita. Doña Margarita. Margarita, ¿de qué centro es usted? Doña Margarita colgó la llamada. Bueno, Margarita, que no es Margarita porque pensó mucho para decir Sí, su para nombre, decir su nombre, ¿verdad? sí. Pero me pareció interesante. Fíjense, entonces, argumentábamos de la situación que se da. Si revisamos las situaciones que andan en las redes sociales, todas son situaciones Por de estudiantes de media. Sí. Sí. No son estudiantes del nivel primario. No. Y nosotros tenemos muchas situaciones en nuestro contexto del nivel primario, porque un niño del nivel primario, hasta porque, no, Claudio me dijo que tú dijiste que yo era gorda, eso es un conflicto. Sí. Pero no llegan a ese nivel como hoy que yo al manejar hacia acá, estaba viendo un video en la que un estudiante estaba dándole a un profesor y el profesor se tuvo que defender. Sí, En un ese- estu- ay, trom- ay, ay. a trompadas. Yo lo único que estuve orando es que rogando a Dios que ese estudiante de media tenga 18. Sí. Porque si no tiene 18, Sí, le va a caer al profesor claro arriba. que sí, la Ahí justicia. todo. Sí.
Cojamos la llamada, abrazo. Buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Humilde. Sí, buenas noches. Humilde le habla. Sí, ¿Cómo está buenas. usted, mi hermano? ¿Cómo estamos, señor? Estamos bien. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Yo soy humilde. Sí, sí. Ciérrelo, profesor. Más Bien. alumno de un liceo llamado Victoriana Polanco. Bien. Ok. ¿Y Díganos. El niño de hoy no es como el de ayer. Yo he estudiado un libro que se llama Hace falta un muchacho. ¿Usted ha leído un libro que se llama Hace falta un muchacho? No he tenido esa oportunidad. El libro se compone de consejos. Ok, muy bien. Es un libro de 1800. Ok. Pues le agradecemos Gracias entonces por la información. por compartir. Hay otro tema que dentro de eso viene, el uso de la tecnología dentro de la escuela. Hoy yo me encontré con una situación en las redes sociales Ay, sí, en la que criticaban, Las han prohibido ahora. no es que estén prohibidos, por ejemplo, dentro del reglamento interno de manejo del centro que yo tengo el privilegio de trabajar, desde antes de que esto sucediera, estaba dentro de la regla que el uso de los aparatos electrónicos dentro de los procesos de clase, exceptuando que el maestro lo solicitara para trabajar. Pero que legalizado. No, ¿O para permitido? no están permitidos. Ok. Entonces, mira, hablaban de la República Digital, hablamos de la revolución educativa en ese contexto. Ahora, ¿se le da el uso adecuado a un celular cuando yo he podido ver estudiantes que se ponen el hand free para escuchar música y que el profesor tiene que actuar en consonancia con lo que está pasando? Exactamente. O en situaciones en las que dentro del salón ha sonado el celular con un timbre en una clase. Sí, ¿en qué momento se convierte este recurso en un elemento de distracción? Claro que sí. es Y ver de eso. conflicto también. Es que cualquier tecnología que no sea usada bajo la dirección de quien guía el proceso Sí. es un distractor. Sí, es así. Es un es así. distractor. Bueno, La última llamada. vamos a coger la última llamada. Sí, buenas noches. ¿Quién Buenas nos noches. llama? Buenas. Buenas noches. Sí. Sí. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Félix Ramírez de Santo Domingo. Bien, buenas noches, Félix. ¿Cómo Félix. estás? Bien, gracias. ¿Todo bien, hermano? Oh, Sí. Todo bien. Félix. Cuéntenos. Su inquietud. Félix, estás en el aire. Ok, bien. Hermano, le estoy llamando sobre la inquietud que tienen sobre el uso de la tecnología en el Excelente. aula. Díganos. Muy bien. Bueno, yo tengo tiempo usando la tecnología dentro de las aulas y Te conocemos, Félix. Tú eres un experto en tecnología. Claro, Félix es un experto. Pero es una Sí, tecnología dirigida, sí. pero el profesor debe tener reglas Exacto. dentro del aula. Ese es el debe asunto. Tener control de lo que se va a hacer dentro del aula. Exactamente. Es decir, que cuando un profesor decide usar la tecnología para el uso educativo, tiene que tener herramientas. Una intención pedagógica, ¿verdad Así que sí? mismo es. Bueno, Claro, que vaya orientado al uso pedagógico. Ese Claro. es. muchísimas gracias, Usar Félix, por su con comentario. no le va a dar un uso pedagógico. Tenemos que traer a Félix. Entonces, lo que debería hacer es, todo el mundo guarde el celular, que no quiero celular hoy en el aula. Así es. Entonces, Exactamente. se adapta el momento, el profesor adapta el momento Es así. educativo. Muchísimas gracias, Félix. Gracias. Bien. Félix. El tiempo aquí a ustedes. en el Es aire corto. no perdona, así que no hay tiempo para más. Esperamos que ustedes puedan tener un feliz fin de semana. Será el próximo lunes cuando ustedes y nosotros nos encontraremos una vez más en su programa de orientación y reflexión. Gracias a la Gracias. compañera Gracias. Hernández por estar aquí con nosotros y será, como ya mencioné, el Muchas próximo lunes. Placer. Hasta la próxima. Buenas noches. Bye bye. Terminamos. Eso de una hora cuando hay temas tan calientes. Por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir.